Nunca olvidaré aquel instante en el que la copa de champán temblaba entre mis dedos. Yo había vendido mi empresa por 35 millones y esa noche celebraba mi jubilación. Todo debía ser alegría, música y brindis. Pero lo que vi me heló la sangre. Mis ojos se clavaron en mi nuera, Adriana, que con una rapidez sospechosa vertía un líquido transparente en mi copa. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Tenía 70 años, sí, pero no era ingenua. Sabía reconocer la traición cuando la tenía frente a mis ojos. Y lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Amigos míos, si están escuchándome la historia, por favor, díganme desde dónde me acompañan, denle like a este video y suscríbanse al canal. Eso me ayudaría muchísimo a seguir compartiendo estos relatos que quizás, como el mío, sean advertencias de lo que puede esconderse en nuestra propia familia. Mientras todos reían, yo mantuve el rostro sereno. Nadie sospechó que ya lo había visto todo. Con una calma que solo se aprende tras décadas de sobrevivir en el mundo de los negocios, esperé el momento oportuno. Cuando Adriana dejó la copa, marcada con esa muesca en el borde que siempre usaba, me acerqué y la tomé con una sonrisa en los labios. Nadie lo notó, nadie lo imaginó. En silencio, sin que un solo músculo de mi cara me delatara, cambié mi copa por la de su madre, Carmen. El salón seguía iluminado. Las risas no se detenían. La música sonaba. Y sin embargo, yo sabía que en ese instante había sellado el destino de alguien. Minutos después, el golpe seco contra el suelo retumbó más fuerte que la música. Carmen se retorcía con espuma en la boca, su cuerpo arqueado sobre el piso de mármol, mientras los invitados gritaban aterrados. Yo me quedé quieta, observando la escena como si estuviera congelada en el tiempo. Adriana gritaba con falsa desesperación, pidiendo ayuda. Y yo, en lo profundo de mi ser, pensaba, eso no debía pasarle a ella. Les pregunto a ustedes que me están viendo, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Escríbanme en los comentarios, quiero leerlos, porque sus palabras también me acompañan en estos recuerdos que tanto me pesan. No crean que soy una mujer fría. Soy madre, soy abuela, y aún con mis 70 años tengo el corazón sensible. Pero aprendí que la calma es la mejor arma cuando todos los demás están perdiendo la cabeza. Mientras unos llamaban al 911 y otros trataban de ayudar a Carmen, yo me arrodillé a su lado y la miré directo a los ojos. Esa mujer nunca me había hecho daño. Ella era simplemente un peón en el juego de su hija. Lo sabía. Y aún así, me sentí culpable por haber cambiado esas copas. Pero díganme ustedes, ¿qué opción tenía? ¿Beber y morir envenenada en mi propia fiesta de jubilación? Cuando llegaron los paramédicos y se llevaron a Carmen, mi mirada se cruzó con la de Adriana. Fue un instante, apenas un destello, pero suficiente. Ella lo sabía, yo lo sabía. El veneno no estaba destinado a su madre, sino a mí. Y en ese cruce de miradas entendí que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no era la esposa de mi hijo, ya no era la mujer que fingía atenderme en cenas familiares. Ahora era mi enemiga. Y yo, a pesar de mis arrugas y de los años acumulados, no pensaba dejarme vencer. Amigos, no olviden darme un like, suscribirse y contarme desde qué país o ciudad me acompañan. Su apoyo me da fuerzas para seguir contándoles mi verdad. La fiesta, que debía ser un homenaje a mi vida de esfuerzo, terminó convertida en una pesadilla. Recuerdo a mi hijo Julián, nervioso, tratando de disimular. «Mamá, no te preocupes, todo va a estar bien», me dijo, pero en sus ojos no vi tranquilidad, vi miedo. Y no miedo por Carmen. Miedo de que yo hubiera descubierto lo que realmente estaba pasando. Me dolió reconocerlo. La sangre de mi sangre tal vez estaba implicada. Y en ese momento, más que nunca,
Me sentí sola. Al llegar al hospital, los médicos confirmaron lo que yo ya intuía. Envenenamiento. Usaron palabras técnicas, alcaloides vegetales, compuestos que no se rastrean fácilmente. Adriana fingía llorar, cubriéndose el rostro con pañuelos de seda, mientras sus tacones repiqueteaban en el piso. Carmen estaba grave, pero viva. Yo me quedé en silencio, observando, aprendiendo, acumulando cada detalle como quien junta piezas de un rompecabezas. Porque créanme, uno no llega a los 70, sobreviviendo en los negocios y en la vida sin aprender a juntar pruebas antes de atacar. Esa noche, de regreso en mi casa, me serví una copa de champán de una botella nueva, limpia, sin trucos ni frascos escondidos. Brindé sola, mirando mi reflejo en la ventana. Me dije a mí misma: Luna, no te dejaste vencer, no esta vez. Y con ese pensamiento decidí que no solo iba a defenderme, iba a contraatacar. Si Adriana creía que yo era una anciana indefensa, estaba a punto de descubrir que subestimarme sería su peor error. Sé que muchos de ustedes pensarán que debí llamar a la policía de inmediato, que lo correcto era denunciarla esa misma noche, pero no. Yo sabía que si quería ganar esta batalla, debía hacerlo a mi manera. Una guerra no se libra con impulsos, se libra con estrategia. Y yo, aunque tuviera 70 años, tenía la experiencia y la mente fría de alguien que había negociado millones, enfrentado a competidores despiadados y sobrevivido. Mi nuera y, quizás, mi propio hijo no sabían con quién se habían metido. Así comenzó mi historia de venganza. Una historia que me arrancó noches de sueño, pero también me dio la certeza de que no soy una víctima, sino una mujer que aún tiene fuerzas para luchar. Y quiero que ustedes me acompañen en este relato, porque no sé hasta dónde llegará. Déjenme sus comentarios, díganme desde dónde me están viendo, denle like y suscríbanse al canal, porque lo que está por venir no es solo mi historia. Puede ser una advertencia para cualquier madre, cualquier abuela, cualquier persona que alguna vez confió en quienes juraban amarla y descubrió que detrás de las sonrisas había un veneno escondido. Me llamo Luna Vargas, tengo 70 años y soy una mujer que ha aprendido a caminar entre lobos sin dejar que me devoren. Hoy me ven con arrugas, con el cabello blanco y un andar más pausado, pero detrás de esta piel hay una historia de lucha, sacrificio y supervivencia. No nací rica, no heredé un apellido ni un negocio. Todo lo que tuve lo construí con mis propias manos, con noches en vela, con lágrimas escondidas y con un carácter que me enseñó que si yo no peleaba por mí, nadie lo haría. Por eso, cuando alguien quiso arrebatarme mi vida en la misma fiesta en la que celebraba mis logros, supe que no me enfrentaba a un accidente, sino a la peor traición. Durante años llevé sobre mis hombros la carga de ser madre y viuda al mismo tiempo. Mi esposo murió hace 15 años, y desde entonces levanté sola una firma de consultoría que muchos daban por muerta antes de nacer. No fue fácil, no crean. Había días en que la deuda me asfixiaba, días en que el dinero no alcanzaba, y noches enteras en que pensé rendirme. Pero cada vez que miraba a mi hijo Julián dormir, recordaba que no podía darme el lujo de ser débil. Yo era su única columna, su única protección. Esa responsabilidad me templó como el acero, y fue ese temple el que me permitió llegar a la cima. A los 55 ya había convertido mi pequeña oficina en un negocio sólido. A los 65 estaba entre las consultoras más reconocidas del país. Y a los 70, cuando vendí mi empresa por 35 millones, todos me dijeron que era hora de descansar, de disfrutar lo que quedaba de vida. Lo que nadie me advirtió fue que el verdadero peligro no estaba en la competencia, ni en el mercado, ni en los negocios. El verdadero peligro estaba dentro de mi propia casa. Amigos, si están escuchando esto,
Déjenme un comentario. Díganme desde dónde nos acompañan. Y no olviden dar like y suscribirse. Eso ayuda a que esta historia llegue a más personas que quizás estén viviendo algo parecido. Siempre me enorgullecí de mi hijo Julián. Era un joven brillante. Estudió arquitectura y se casó con Adriana, una mujer que en apariencia era todo encanto y sofisticación. Yo quería creer que juntos formarían un hogar sólido, que me darían nietos que crecerían rodeados de amor. Pero con el tiempo, empecé a ver grietas. Una cosa es tener aspiraciones y otra vivir de apariencias. Y Adriana vivía para aparentar. Sus uñas costaban lo que una familia gasta en comida en una semana. Sus bolsos lo que yo invertía en pagar la nómina de 5 empleados. Y poco a poco, esa ambición desmedida fue arrastrando a mi hijo hacia una vida que no podían sostener. Yo traté de cerrar los ojos, de no ver. Les presté dinero cuando no podían con la hipoteca. Pagué colegiaturas cuando las cuentas no les alcanzaban. Incluso cubrí viajes porque me decían que necesitaban descansar. ¿Qué madre no ayuda a su hijo? Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que cada cheque que extendí fue como una gota de veneno en mi propia copa. No lo sabían, pero me estaban enseñando que para ellos mi dinero valía más que mi vida. Y aquella noche en mi fiesta de jubilación, esa enseñanza se volvió mortalmente clara. Quiero que entiendan algo. Llegar a vieja no significa perder la inteligencia ni la capacidad de ver lo que ocurre alrededor. Sí, tengo arrugas. Sí, a veces me duelen las rodillas. Pero mi mente sigue afilada como siempre. Y esa mente me salvó de caer en la trampa que Adriana había preparado. A veces pienso que ella me veía como a una anciana débil, fácil de engañar. Pero lo que no supo fue que había pasado 4 décadas reconociendo mentirosos, embaucadores y falsos aliados. Lo que vi en sus ojos aquella noche, ya lo había visto antes, en salas de juntas, en socios que querían traicionarme, en rivales que fingían sonreír mientras deseaban mi ruina. Sé que muchos de ustedes quizás estén pasando por algo parecido. Tal vez un familiar que sonríe, pero en el fondo los envidia. Tal vez alguien cercano que solo piensa en lo que pueden sacarles. Créanme, los entiendo. Por eso quiero pedirles que me lo compartan en los comentarios. Quiero saber desde dónde me están viendo y si alguna vez han sentido la puñalada de la traición familiar. Porque este canal no es solo mi voz, es un espacio donde juntos podemos abrir los ojos. Yo, Luna Vargas, no nací para ser víctima. Nací para luchar. Y aunque mi cuerpo diga que tengo 70 años, mi espíritu sigue siendo el de una mujer que no se deja pisotear. Tal vez muchos piensen que los ancianos debemos retirarnos en silencio, aceptar lo que otros decidan por nosotros. Pues no, esa no soy yo. Y si están viendo este video, quiero que sepan que mientras pueda contar mi historia, levantaré mi voz contra quienes intenten callarme. Esa noche, mientras veía a mi nuera fingir preocupación por su madre desmayada, sentí una mezcla de rabia y de tristeza. Rabia por su traición, tristeza porque mi propio hijo estaba demasiado ciego o demasiado cómplice para detenerla. Me pregunté 1000 veces cómo llegamos a este punto. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento pasé de ser la madre que lo dio todo a la mujer que se había convertido en un obstáculo? Son preguntas que aún me acompañan. Pero si algo aprendí en mis 70 años es que las preguntas no salvan vidas. Las acciones sí. Por eso decidí actuar. Por eso empecé a planear cada paso como lo hacía en los negocios. Con estrategia, con paciencia y con una determinación que nunca me faltó. Y ahora quiero que ustedes me acompañen en este viaje, porque lo que tengo que contarles es mucho más que una anécdota de jubilación. Es una advertencia. Suscríbanse, dejen su like y cuéntenme desde dónde me ven, porque mi historia apenas comienza
Y créanme, no querrán perderse lo que viene. Después de aquella noche, ya no podía mirar a mi nuera Adriana con los mismos ojos. La vi transformarse de la anfitriona perfecta a la actriz más hipócrita que hubiera pisado mi casa. Esa mujer que nunca soportaba lavar un plato, de pronto había decorado cada rincón de mi sala con flores frescas, contratado a un cantinero y hasta ensayado sonrisas de buena esposa. Todo para convencerme de que era digna de confianza. Pero yo sabía leer entre líneas. No era cariño lo que movía sus manos. Era ambición. Amigos, antes de seguir les pido que comenten desde qué lugar del mundo me están escuchando. Y no olviden dar like y suscribirse, porque su apoyo es lo que mantiene viva esta voz. Los gestos pequeños delatan a una persona. Ella miraba demasiado. La mesa de champaña se acomodaba el cabello con nerviosismo. Sus ojos iban y venían como si temiera que alguien descubriera lo que escondía. No eran los gestos de una anfitriona orgullosa. Eran los de alguien atrapado en su propia trampa. Yo me limité a observarla, a grabar cada movimiento en mi memoria. Siempre digo que las verdaderas batallas se ganan antes de pelear. Y esa noche, yo ya estaba acumulando todas las pruebas necesarias en mi cabeza. Mi hijo Julián, en cambio, parecía esforzarse demasiado por mostrarse tranquilo. «Mamá, relájate, disfruta la fiesta», me decía con esa sonrisa que conocía desde que era niño, pero que ahora me parecía forzada. Lo observé con tristeza. Su mano temblaba ligeramente cuando levantaba la copa. Su mirada se desviaba cada vez que yo intentaba sostenerle los ojos. Algo sabía. No podía afirmarlo en ese momento, pero el instinto de madre rara vez se equivoca. Y mi instinto gritaba que Julián estaba metido hasta el cuello. La casa estaba llena de risas, pero yo solo escuchaba silencio en mi mente. Todos creían que aquella era una celebración, pero para mí era un campo de batalla disfrazado de banquete. Los vecinos aplaudían, mis antiguos colegas me felicitaban, pero en cada palabra amable yo sentía el filo de la traición rozándome la piel. Nunca imaginé que después de 70 años de lucha tendría que defender mi vida de quienes más deberían protegerme. Lo más irónico era que Adriana se mostraba más cariñosa que nunca. Me apretaba el brazo con sus uñas de salón y me decía: «Nada es demasiado bueno para ti, Luna». Esa frase se me clavó como un dardo. ¿De verdad lo decía con amor? ¿O lo que en realidad quería decir era: «Nada es demasiado bueno si no termina en mis manos»? Yo sonreí, claro. A esa edad, aprendes a usar la sonrisa como un escudo. ¿Saben lo que más me dolió? Que mientras yo fingía estar tranquila, mi corazón se rompía en silencio. Porque no solo era mi nuera la que estaba detrás de todo, era mi propio hijo quien la había puesto a cargo de mi fiesta, de mi celebración más importante. «Mamá, déjalo todo en manos de Adriana. Tú solo disfruta», me dijo. Y esas palabras, que en boca de otro podrían sonar a amor, en la de él me sonaron a sentencia. Esa noche entendí que mi vida valía menos para ellos que los millones que había ganado con tanto esfuerzo. Cada flor en aquella sala, cada mantel blanco, cada burbuja de champán, no era un detalle de cariño. Era parte de una escenografía montada para mi final. Y si no hubiera sido por mis ojos atentos y mi sangre fría, tal vez hoy estaría enterrada, convertida en una historia que otros contarían con pena y sorpresa. Pero yo estoy aquí, viva, y contándoles cada detalle. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes que me escuchan. ¿Alguna vez sintieron que alguien en quien confiaban solo estaba esperando su momento para traicionarlos? Déjenmelo en los comentarios, porque sus historias también importan. Y entre todos podemos abrir los ojos a esas señales que a veces ignoramos por amor o por costumbre. Después de la caída de Carmen, después del veneno, me quedó claro que el teatro de Adriana apenas comenzaba. Su llanto exagerado, su
desesperación. Ante los médicos todo era tan falso que me daban ganas de aplaudirle como a una actriz de telenovela barata, pero yo no la interrumpí. Al contrario, dejé que siguiera representando su obra, porque mientras más hablaba, más se delataba. Y yo sabía que la paciencia es el arma más letal de todas. Aquella noche no dormí. Me quedé en mi cama mirando el techo, con la certeza de que había sobrevivido por muy poco. Lo que antes era sospecha, ahora era verdad. Adriana quería matarme, y Julián lo sabía. Esa fue la primera vez que acepté que mi propia familia se había convertido en mi enemigo. Y ahí mismo, en la oscuridad de mi habitación, juré que no sería yo la que terminara derrotada. Si ellos querían jugar, jugaríamos, pero con mis reglas. El sonido del golpe fue seco, brutal, como si el mármol de mi cocina hubiera decidido tragarse a alguien. Todos los presentes dejaron de reír al mismo tiempo. Vi cómo Carmen, la madre de Adriana, se desplomaba al suelo con los ojos en blanco y espuma saliendo por la comisura de sus labios. Por un instante, el tiempo se detuvo. Nadie entendía qué pasaba, pero yo sí lo sabía. Yo había visto el veneno deslizarse en aquella copa, y en mi mente una sola frase se repetía. Esa copa no era para ella, era para mí. Los gritos comenzaron a llenar la sala. ¡Ayuda! ¡Llamen al 911! Chillaba Adriana con una voz tan convincente que cualquiera habría jurado que estaba sufriendo de verdad. Pero yo, que llevaba toda una vida observando a las personas, vi en sus ojos el destello de alguien que no esperaba ese resultado. No era dolor, era desconcierto. Ella no planeaba que su madre bebiera de esa copa. Ese champán estaba destinado a mí. Yo me arrodillé junto a Carmen, tomándole la mano mientras convulsionaba. El frío de su piel me atravesó, y en mi pecho sentí un nudo de culpa. Sí, la había cambiado yo. Sí, fui yo quien decidió no beber de esa copa y ponerla en las manos equivocadas. Pero díganme ustedes, ¿qué hubiera hecho una madre de 70 años al ver cómo la querían envenenar? ¿Beber y dejar que la enterraran al día siguiente? Amigos míos, escríbanme en los comentarios qué habrían hecho en mi lugar. Quiero leerlos. Mi hijo Julián empujaba a los invitados para acercarse, pálido, con la voz quebrada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo miré fijamente, buscando en su rostro alguna señal de sorpresa genuina, pero lo que encontré fue miedo, y no miedo por Carmen. Miedo por el plan que se les estaba desmoronando en cuestión de segundos. Aquel instante me dolió más que cualquier traición en los negocios, porque ahí confirmé que mi propio hijo estaba metido en todo. Los paramédicos entraron corriendo con su camilla. Mientras estabilizaban a Carmen, Adriana seguía llorando y gritando, agarrándome del brazo como si buscara consuelo. Dios mío, mi mamá, ayúdala, por favor. Sus lágrimas eran ríos falsos, su desesperación un teatro. Pero no dejé que mi rostro la delatara. Aprendí hace mucho que la mejor manera de desenmascarar a una serpiente es dejarla que se enrede sola con su veneno. Yo guardé silencio, como quien no entiende nada, como quien está tan confundida como el resto. Esa fue mi estrategia. Dejé que Adriana hablara, que se desesperara, que llenara el aire con sus sollozos falsos. Porque en ese tipo de momentos, entre más ruido hacen los culpables, más fáciles son de atrapar. Y yo estaba dispuesta a esperar el momento perfecto. El coche de emergencias se llevó a Carmen. Los vecinos se quedaron murmurando en la puerta. Los invitados se retiraban sin entender lo que habían presenciado. Yo me quedé parada frente a mi casa, con una calma que ni yo misma comprendía. En mi interior todo era un torbellino. Rabia, tristeza, miedo, pero sobre todo una determinación férrea. Esa copa de champán debía haberme matado, y sin embargo yo estaba viva.
Eso significaba algo. Significaba que aún tenía una oportunidad de luchar. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio, iluminada solo por las luces apagadas de la sala y el eco de lo ocurrido. Caminé hasta la mesa donde aún quedaban copas a medio llenar y botellas abiertas. Tomé una en mis manos y la observé detenidamente. Pensé, qué fácil habría sido que mi vida terminara aquí, entre burbujas y risas. Esa noche supe que la muerte puede disfrazarse de celebración. Pero yo no pensaba rendirme. No había sobrevivido a quiebras, a la muerte de mi esposo, a noches sin dinero y a rivales despiadados para dejarme vencer por la ambición de mi nuera y la cobardía de mi propio hijo. Esa copa que se derramó sobre el mármol no solo llevaba veneno, también destapaba la verdad que llevaba tiempo cocinándose a mis espaldas. Amigos míos, si han llegado hasta aquí escuchando mi historia, por favor regálenme un like, suscríbanse y díganme desde dónde me están viendo. Quiero sentirlos cerca, porque necesito su compañía en este relato. Lo que pasó esa noche no fue el final. Fue apenas el inicio de una guerra silenciosa. Una guerra en la que yo, una anciana de 70 años, iba a demostrar que la experiencia y la inteligencia pueden más que la codicia. Porque si ellos querían jugar conmigo, iban a aprender que yo también sé jugar y que mi jugada sería la última palabra. El hospital estaba impregnado de ese olor a desinfectante que jamás se olvida. Mientras Carmen era atendida por los médicos, yo me quedé en la sala de espera, mirando de reojo a Adriana. Su actuación de nuera angustiada era casi impecable, pero no para mí. Conozco demasiado bien la diferencia entre un dolor genuino y un teatro bien ensayado. La grieta comenzó a mostrarse cuando, entre sollozos, se le escapó una mirada fugaz hacia Julián. Un destello rápido, pero revelador. No era miedo por su madre, era miedo a que todo el plan se viniera abajo. Los doctores confirmaron lo que yo ya sabía. Envenenamiento. No usaron esa palabra con los demás, claro. Prefirieron tecnicismos. Reacción aguda. Sustancias desconocidas. Pero yo escuché bien cuando uno le susurró a una enfermera: alcaloides vegetales. Eso no era un accidente. Eso era un plan. Y mientras Adriana se retorcía fingiendo desesperación, yo sentí por primera vez que las piezas comenzaban a encajar. Me quedé observando a mi hijo. Julián no lloraba. No preguntaba cada 5 segundos por Carmen. No. Él permanecía sentado, rígido, con el teléfono en la mano, recibiendo mensajes que no contestaba. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. ¿Sabía él lo que había en esa copa? ¿O simplemente temía que yo hubiera visto demasiado? Esa fue la primera vez que pensé con claridad. Tal vez mi hijo no era inocente. Cuando un hombre joven tiembla, lo notas en sus manos. Cuando una mujer joven tiembla, lo notas en sus ojos. Pero cuando alguien culpable tiembla, tiembla su alma. Y eso fue lo que vi esa noche en Julián y Adriana. No me lo dijeron con palabras, me lo dijeron con gestos, con miradas esquivas, con silencios incómodos. Y en ese instante supe que la grieta ya estaba abierta. A veces no hace falta escuchar una confesión para conocer la verdad. A veces basta con ver cómo 2 personas intentan sostener una mentira con tanta fuerza que terminan rompiéndola sin darse cuenta. Adriana hablaba demasiado. Repetía lo mismo una y otra vez. No entiendo qué pasó. No entiendo qué pasó. Nadie que repite tanto algo está convencido de ello. Yo lo sabía. Ella trataba de convencerse a sí misma de que aún podía controlar la situación. Me acerqué a ella y, con mi voz más tranquila, le dije: «Querida, estas cosas suelen ser un misterio. Ya lo descubrirán los doctores». Vi cómo sus ojos se oscurecieron apenas un segundo. Ella entendió.
Yo no estaba tan perdida como pensaba. Y aunque siguió llorando, ya no me miraba a la cara. Esa fue la segunda grieta. Su incapacidad de sostener la mentira frente a mí. Julián, en cambio, trató de mantener el papel de hijo preocupado. Me puso una mano en el hombro y me dijo: «Mamá, quédate tranquila. Nosotros nos encargamos de todo». Pero esa frase me supo amarga, porque yo entendí que nos encargamos de todo. Significaba también, nos encargamos de ti. Y me dolió como nunca. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿qué harían si descubrieran que su propio hijo tal vez es parte de un plan para destruirlos? Esa noche regresé sola a mi casa. Abrí la puerta y la oscuridad me recibió como una aliada, silenciosa. Me serví una copa nueva de champán, de una botella cerrada, por supuesto, y pensé, he sobrevivido a mi propio brindis de jubilación. Y me prometí algo. No volvería a dejar que ellos creyeran que me tenían bajo control. Si querían seguir con su teatro, yo sería la espectadora más atenta y la jueza de su destino. A los ojos de todos, yo era solo una anciana de 70 años. Pero en mi interior, volvía a ser la estratega que levantó un imperio desde la nada. Sabía que para ganarles no debía actuar de inmediato, sino esperar. Dejar que la grieta que ya se había abierto entre sus mentiras se ensanchara sola. Y cuando estuviera lo suficientemente grande, yo empujaría con una sola mano para hacerlos caer. Amigos, si han llegado hasta aquí conmigo, les agradezco de corazón. Por favor, denle like a este video, suscríbanse y díganme desde qué ciudad o país me están viendo. Sus palabras me acompañan mientras revivo estos recuerdos tan duros. Lo que ocurrió con Carmen fue solo el principio, porque la verdadera batalla no estaba en el hospital, ni en los gritos de esa noche. La verdadera guerra comenzaba dentro de mi propia familia, y créanme, yo estaba lista para pelearla. Esa noche, cuando llegué a mi casa, el silencio fue más pesado que nunca. Las luces apagadas, los muebles inmóviles y hasta el tic-tac del reloj parecían recordarme que podía haber muerto en mi propia fiesta de jubilación. Me serví un café fuerte, dejé la copa de champán de lado y me senté con un cuaderno en blanco. Durante años, así empecé mis batallas, con un plan escrito, a mano. No sabía todavía cómo iba a enfrentar a Adriana ni a mi hijo Julián, pero sí sabía que no podía confiar en nadie más. Amigos míos, por favor dejen un comentario. Díganme desde dónde me acompañan. Den like y suscríbanse. Eso me da fuerzas para seguir relatando lo que viene, porque aquí empieza la verdadera guerra. Abrí mis chequeras, mis carpetas de registros, mis papeles guardados en cajas fuertes, todo. Y comencé a revisar cada transferencia, cada ayuda, cada préstamo que había hecho a Julián y Adriana en los últimos 5 años. La suma fue brutal. Casi $200,000 entre enganches de casas, colegiaturas privadas, viajes, autos y emergencias médicas. Yo siempre lo llamé generosidad. Ellos, seguramente, lo llamaron adelantos de herencia. Y esa diferencia de visión lo era todo. Mientras hacía números, sentí una mezcla de enojo y tristeza. Cada cheque firmado había salido de mi corazón de madre, no de una obligación. Pero al leerlo en frío, comprendí que había financiado una vida que no podían sostener. Esa mansión en la colonia Roma, esos autos de lujo estacionados en la cochera, las joyas de Adriana, todo estaba construido sobre mis sacrificios. ¿Y cómo pensaban pagarme? Con veneno en mi copa. Recordé entonces los rumores de que el negocio de Julián llevaba tiempo tambaleando. Un arquitecto con talento, sí, pero con pésimos socios y proyectos que se caían antes de empezar. ¿Y el negocio de joyería de Adriana? ¿Qué negocio?
Era solo un pasatiempo caro que no generaba ni la mitad de lo que ella gastaba en sus caprichos. La imagen era clara. Estaban ahogados en deudas y yo era su salvavidas. Pero no buscaban apoyo. Buscaban quedarse con todo de una sola vez. Me pregunté una y otra vez, ¿cuándo se cruzó esa línea invisible? ¿En qué momento pasé de ser la madre que los ayudaba a la anciana que estorbaba? No encontré respuesta. Lo único que supe es que ya no podía mirar atrás. Lo que habían intentado conmigo no tenía marcha atrás. Y aunque me doliera en el alma aceptar que mi propio hijo podía estar involucrado, tenía que verlo como lo que era, un enemigo potencial. Saqué entonces una conclusión. Si quería sobrevivir, necesitaba pruebas. Necesitaba demostrar que Adriana había intentado matarme. Y necesitaba ver hasta qué punto Julian estaba implicado. No bastaba con sospechas, ni con miradas furtivas. Necesitaba hechos. Y yo, a mis 70 años, todavía sabía cómo conseguirlos. Porque la experiencia no se borra con los años. Al contrario, se vuelve más aguda. Pensé en mis contactos, en mi viejo abogado Alejandro, en colegas que aún me debían favores. Todos podían ser piezas útiles en lo que vendría. Pero lo primero que debía hacer era guardar silencio, fingir que no sabía nada, que seguía confiando en mi hijo y en mi nuera, mientras por dentro iba tejiendo mi red. En el mundo de los negocios aprendí que el secreto es letal. El enemigo que no sabe que lo descubriste es el más vulnerable. A la mañana siguiente, con las primeras luces del sol, me levanté con una claridad nueva. Ya no era solo una abuela preocupada por su familia. Era una mujer que había sobrevivido a un intento de asesinato. Y cada paso que diera a partir de ese día debía ser calculado. Encendí la cafetera, abrí mi bloc de notas y escribí 3 palabras en la primera página. Adriana, Julián, pruebas. Ese sería mi mantra. Amigos míos, quiero detenerme un segundo para decirles algo. Si alguna vez han sentido que alguien cercano los está utilizando, no lo ignoren. La traición duele más cuando viene de la sangre, pero duele doble si la vemos venir y no hacemos nada. Escríbanme en los comentarios si alguna vez sintieron esa punzada en el corazón. Quiero saber que no estoy sola en esto. Y por favor, den like y suscríbanse, porque cada gesto de ustedes me recuerda que mi voz importa. Así comenzó mi investigación personal. No tenía policías a mi favor. No tenía detectives aún. Solo tenía mi instinto y mi memoria. Y créanme, ambas eran armas más filosas que cualquier cuchillo. Esa noche de la copa de champán no había sido un accidente. Era un ensayo, un aviso. Yo no lo iba a dejar pasar. Esa noche supe que la muerte puede disfrazarse de celebración. Pero yo no pensaba rendirme. No había sobrevivido a quiebras, a la muerte de mi esposo, a noches sin dinero y a rivales despiadados para dejarme vencer por la ambición de mi nuera y la cobardía de mi propio hijo. Esa copa que se derramó sobre el mármol no solo llevaba veneno, también destapaba la verdad que llevaba tiempo cocinándose a mis espaldas. Amigos míos, si han llegado hasta aquí escuchando mi historia, por favor regálenme un like, suscríbanse y díganme desde dónde me están viendo. Quiero sentirlos cerca, porque necesito su compañía en este relato. Lo que pasó esa noche no fue el final. Fue apenas el inicio de una guerra silenciosa. Una guerra en la que yo, una anciana de 70 años, iba a demostrar que la experiencia y la inteligencia pueden más que la codicia. Porque si ellos querían jugar conmigo, iban a aprender que yo también sé jugar y que mi jugada sería la última palabra. El hospital estaba impregnado de ese olor a desinfectante que jamás se olvida. Mientras Carmen era atendida por los médicos, yo me quedé en la sala de espera, mirando de reojo a Adriana. Su actuación de nuera angustiada era casi impecable, pero no para mí.
Conozco demasiado bien la diferencia entre un dolor genuino y un teatro bien ensayado. La grieta comenzó a mostrarse cuando, entre sollozos, se le escapó una mirada fugaz hacia Julián. Un destello rápido, pero revelador. No era miedo por su madre, era miedo a que todo el plan se viniera abajo. Los doctores confirmaron lo que yo ya sabía. Envenenamiento. No usaron esa palabra con los demás, claro. Prefirieron tecnicismos. Reacción aguda. Sustancias desconocidas. Pero yo escuché bien cuando uno le susurró a una enfermera. Alcaloides vegetales. Eso no era un accidente. Eso era un plan. Y mientras Adriana se retorcía fingiendo desesperación, yo sentí por primera vez que las piezas comenzaban a encajar. Me quedé observando a mi hijo. Julián no lloraba. No preguntaba cada 5 segundos por Carmen. No. Él permanecía sentado, rígido, con el teléfono en la mano, recibiendo mensajes que no contestaba. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. ¿Sabía él lo que había en esa copa? ¿O simplemente temía que yo hubiera visto demasiado? Esa fue la primera vez que pensé con claridad. Tal vez mi hijo no era inocente. Cuando un hombre joven tiembla, lo notas en sus manos. Cuando una mujer joven tiembla, lo notas en sus ojos. Pero cuando alguien culpable tiembla, tiembla su alma. Y eso fue lo que vi esa noche en Julián y Adriana. No me lo dijeron con palabras, me lo dijeron con gestos, con miradas esquivas, con silencios incómodos. Y en ese instante supe que la grieta ya estaba abierta. A veces no hace falta escuchar una confesión para conocer la verdad. A veces basta con ver cómo 2 personas intentan sostener una mentira con tanta fuerza que terminan rompiéndola sin darse cuenta. Adriana hablaba demasiado. Repetía lo mismo una y otra vez. No entiendo qué pasó. No entiendo qué pasó. Nadie que repite tanto algo está convencido de ello. Yo lo sabía. Ella trataba de convencerse a sí misma de que aún podía controlar la situación. Me acerqué a ella y, con mi voz más tranquila, le dije: «Querida, estas cosas suelen ser un misterio. Ya lo descubrirán los doctores». Vi cómo sus ojos se oscurecieron apenas un segundo. Ella entendió. Yo no estaba tan perdida como pensaba. Y aunque siguió llorando, ya no me miraba a la cara. Esa fue la segunda grieta. Su incapacidad de sostener la mentira frente a mí. Julián, en cambio, trató de mantener el papel de hijo preocupado. Me puso una mano en el hombro y me dijo: «Mamá, quédate tranquila. Nosotros nos encargamos de todo». Pero esa frase me supo amarga, porque yo entendí que nos encargamos de todo. Significaba también: nos encargamos de ti. Y me dolió como nunca. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿qué harían si descubrieran que su propio hijo tal vez es parte de un plan para destruirlos? Esa noche regresé sola a mi casa. Abrí la puerta y la oscuridad me recibió como una aliada, silenciosa. Me serví una copa nueva de champán, de una botella cerrada, por supuesto, y pensé: he sobrevivido a mi propio brindis de jubilación. Y me prometí algo. No volvería a dejar que ellos creyeran que me tenían bajo control. Si querían seguir con su teatro, yo sería la espectadora más atenta y la jueza de su destino. A los ojos de todos, yo era solo una anciana de 70 años. Pero en mi interior, volvía a ser la estratega que levantó un imperio desde la nada. Sabía que para ganarles no debía actuar de inmediato, sino esperar. Dejar que la grieta que ya se había abierto entre sus mentiras se ensanchara sola. Y cuando estuviera lo suficientemente grande, yo empujaría con una sola mano para hacerlos caer. Amigos, si han llegado hasta aquí conmigo, les agradezco de corazón. Por favor, denle like a este video, suscríbanse
Y díganme desde qué ciudad o país me están viendo. Sus palabras me acompañan mientras revivo estos recuerdos tan duros. Lo que ocurrió con Carmen fue solo el principio, porque la verdadera batalla no estaba en el hospital, ni en los gritos de esa noche. La verdadera guerra comenzaba dentro de mi propia familia, y créanme, yo estaba lista para pelearla. Esa noche, cuando llegué a mi casa, el silencio fue más pesado que nunca. Las luces apagadas, los muebles inmóviles y hasta el tic-tac del reloj parecían recordarme que podía haber muerto en mi propia fiesta de jubilación. Me serví un café fuerte, dejé la copa de champán de lado y me senté con un cuaderno en blanco. Durante años, así empecé mis batallas, con un plan escrito, a mano. No sabía todavía cómo iba a enfrentar a Adriana ni a mi hijo Julián, pero sí sabía que no podía confiar en nadie más. Amigos míos, por favor dejen un comentario. Díganme desde dónde me acompañan. Den like y suscríbanse. Eso me da fuerzas para seguir relatando lo que viene, porque aquí empieza la verdadera guerra. Abrí mis chequeras, mis carpetas de registros, mis papeles guardados en cajas fuertes, todo. Y comencé a revisar cada transferencia, cada ayuda, cada préstamo que había hecho a Julián y Adriana en los últimos 5 años. La suma fue brutal. Casi $200,000 entre enganches de casas, colegiaturas privadas, viajes, autos y emergencias médicas. Yo siempre lo llamé generosidad. Ellos, seguramente, lo llamaron adelantos de herencia. Y esa diferencia de visión lo era todo. Mientras hacía números, sentí una mezcla de enojo y tristeza. Cada cheque firmado había salido de mi corazón de madre, no de una obligación. Pero al leerlo en frío, comprendí que había financiado una vida que no podían sostener. Esa mansión en la colonia Roma, esos autos de lujo estacionados en la cochera, las joyas de Adriana, todo estaba construido sobre mis sacrificios. ¿Y cómo pensaban pagarme? Con veneno en mi copa. Recordé entonces los rumores de que el negocio de Julián llevaba tiempo tambaleando. Un arquitecto con talento, sí, pero con pésimos socios y proyectos que se caían antes de empezar. ¿Y el negocio de joyería de Adriana? ¿Qué negocio? Era solo un pasatiempo caro que no generaba ni la mitad de lo que ella gastaba en sus caprichos. La imagen era clara. Estaban ahogados en deudas y yo era su salvavidas. Pero no buscaban apoyo. Buscaban quedarse con todo de una sola vez. Me pregunté una y otra vez, ¿cuándo se cruzó esa línea invisible? ¿En qué momento pasé de ser la madre que los ayudaba a la anciana que estorbaba? No encontré respuesta. Lo único que supe es que ya no podía mirar atrás. Lo que habían intentado conmigo no tenía marcha atrás, y aunque me doliera en el alma aceptar que mi propio hijo podía estar involucrado, tenía que verlo como lo que era, un enemigo potencial. Saqué entonces una conclusión. Si quería sobrevivir, necesitaba pruebas. Necesitaba demostrar que Adriana había intentado matarme, y necesitaba ver hasta qué punto Julián estaba implicado. No bastaba con sospechas ni con miradas furtivas. Necesitaba hechos. Y yo, a mis 70 años, todavía sabía cómo conseguirlos. Porque la experiencia no se borra con los años. Al contrario, se vuelve más aguda. Pensé en mis contactos, en mi viejo abogado Alejandro, en colegas que aún me debían favores. Todos podían ser piezas útiles en lo que vendría. Pero lo primero que debía hacer era guardar silencio, fingir que no sabía nada, que seguía confiando en mi hijo y en mi nuera, mientras por dentro iba tejiendo mi red. En el mundo de los negocios aprendí que el secreto es letal. El enemigo que no sabe que lo descubriste es el más vulnerable. A la mañana siguiente, con las primeras luces del sol, me levanté con una claridad nueva. Ya no era solo una abuela preocupada por su familia. Era una mujer que había sobrevivido a un intento de asesinato.
y cada paso que diera a partir de ese día debía ser calculado. Encendí la cafetera, abrí mi bloc de notas y escribí 3 palabras en la primera página. Adriana, Julián, pruebas. Ese sería mi mantra. Amigos míos, quiero detenerme un segundo para decirles algo. Si alguna vez han sentido que alguien cercano los está utilizando, no lo ignoren. La traición duele más cuando viene de la sangre, pero duele doble si la vemos venir y no hacemos nada. Escríbanme en los comentarios si alguna vez sintieron esa punzada en el corazón. Quiero saber que no estoy sola en esto. Y por favor, den like y suscríbanse, porque cada gesto de ustedes me recuerda que mi voz importa. Así comenzó mi investigación personal. No tenía policías a mi favor. No tenía detectives aún. Solo tenía mi instinto y mi memoria. Y créanme, ambas eran armas más filosas que cualquier cuchillo. Esa noche de la copa de champán no había sido un accidente. Era un ensayo, un aviso. Yo no lo iba a dejar pasar. Y mientras Adriana y Julián dormían creyendo que todo estaba bajo control, yo ya estaba escribiendo la estrategia con la que terminaría por desarmarlos. Pasaron apenas 2 días del envenenamiento cuando Julián llegó a mi casa con una caja de pan dulce de mi panadería favorita. Me abrazó como cuando era niño y me dijo: «Mamá, pensé que te vendría bien un desayuno tranquilo». Yo lo miré, intentando encontrar a ese muchachito que me traía flores amarillas del campo, pero ya no lo encontré. Frente a mí estaba un hombre nervioso, con los ojos cargados de ansiedad. Y yo, aunque sonreía, sabía que ese gesto cariñoso escondía algo mucho más oscuro. Mientras me servía café, se quedó observándome en silencio. Lo conozco demasiado bien. Cada vez que va a pedirme algo que sabe que no me va a gustar, se le tensan los hombros. Y ese día estaban rígidos como una piedra. Finalmente habló. «Mamá, he estado pensando en lo que pasó con Carmen. ¿Y si hubiera sido tú? ¿Y si estabas sola y nadie podía ayudarte? Me da miedo que vivas así, sola en esta casa tan grande». Esa fue la primera señal de que su visita no era por cariño, sino por estrategia. Me miró directo a los ojos y dijo lo que ya intuía. «Adriana y yo creemos que deberías considerar mudarte a una residencia para adultos mayores. No porque no puedas sola, sino porque ahí estarías más segura, rodeada de cuidados». Su voz sonaba dulce, pero la dulzura se me atragantó como veneno. Una residencia. Justo después de que intentaron matarme en mi propia casa. ¿Coincidencia? No. Era un plan. Fingí sorpresa. Fingí ingenuidad. Como si nunca hubiera pensado en eso. Una residencia, repetí, llevándome la taza de café a los labios. Julián asintió rápido, demasiado rápido, como quien temía que me negara de inmediato. «Sí, mamá. Un lugar hermoso. Residencial Los Pinos. Tiene médicos disponibles todo el tiempo. Actividades, jardines. Es casi como un resort. ¿Estarías feliz ahí?» Sus palabras parecían un folleto de ventas. No eran de un hijo preocupado. Eran de un hombre desesperado por sacarme de en medio. Por dentro, sentí que la sangre me hervía, pero por fuera solo sonreí y asentí. A veces la mejor defensa es dejar que el otro crea que tiene la iniciativa. «Suena interesante», le dije con calma. Julián suspiró aliviado. Ese alivio me lo confirmó todo. No era una sugerencia inocente, era una jugada ensayada. Y lo más doloroso era que mi propio hijo era parte de ella. Luego fue más allá. «Claro, hay un detalle. Normalmente hay lista de espera. Pero si alguien quiere entrar de inmediato, tiene que pagar la cuota completa por adelantado. Son unos 400.000. Pero, mamá, cubre todo. Vivienda, comida, atención médica de por vida». Ahí estaba.
El dinero. Siempre el dinero. No hablaban de mi bienestar. Hablaban de mis cuentas bancarias. Yo lo sabía. Y él también lo sabía, aunque no se atrevía a mirarme a los ojos mientras lo decía. Recuerdo que apoyé la taza sobre la mesa. Lo miré con una sonrisa tranquila y le dije: «Es mucho dinero. Pero quizás valga la pena. Lo pensaré». Julián se inclinó hacia mí con entusiasmo, como un niño al que acaban de prometerle un regalo. «¿En serio? Podemos ir la próxima semana a conocer el lugar. Adriana ya se puso en contacto con la administración». Esa fue otra confirmación. Todo estaba planeado de antemano. No era una ocurrencia. Era un plan que llevaba semanas en marcha. Por dentro, mi corazón sangraba. ¿Cómo podía mi propio hijo verme como un estorbo? ¿Cómo podía preferir meterme en una residencia antes que protegerme en su casa? Pero al mismo tiempo, me fortalecí. Yo no había sobrevivido 70 años para dejarme manipular ahora. Si ellos creían que iban a decidir mi futuro, se equivocaban. Y mientras lo escuchaba hablar de jardines y actividades recreativas, yo ya estaba diseñando mi contraataque. Amigos, quiero detenerme un momento aquí y preguntarles algo. ¿Qué harían ustedes si su propio hijo les dijera que quieren mandarlos a una residencia? ¿Lo aceptarían como preocupación genuina o sospecharían, como yo, que hay algo más detrás? Escríbanmelo en los comentarios, porque sus historias me ayudan a no sentirme sola en esta batalla. Y no olviden dar like y suscribirse. Este canal crece gracias a ustedes, y mi voz se hace más fuerte con cada apoyo. Ese día, después de que Julián se marchó, me quedé sola en la cocina, observando las paredes que habían guardado tantas memorias. Aquí celebré cumpleaños. Aquí vi a mi hijo dar sus primeros pasos. Aquí soñé con un futuro mejor. Y ahora, esas mismas paredes escuchaban planes de traición. Cerré los ojos y respiré profundo. No iba a dejar que me arrancaran mi vida, ni mi casa, ni mi dignidad. Ellos querían jugar con mi dinero y con mi vejez. Yo les demostraría que habían elegido a la rival equivocada. Esa misma noche, después de la propuesta de Julián, marqué un número que había guardado como si fuera un salvavidas. El de Alejandro Ramírez, mi abogado de confianza desde hace más de 20 años. Él me acompañó cuando murió mi esposo, cuando levanté mi empresa, cuando firmé contratos que muchos pensaban imposibles, y sabía que ahora lo necesitaría más que nunca. Cuando contestó, su voz fue firme y serena. «Luna, ¿cómo estuvo la fiesta de jubilación?» Yo solté una risa amarga. «Movida, Alejandro. Muy movida». Al día siguiente me presenté en su despacho. Siempre me gustó ese lugar. Paredes de madera oscura, libreros repletos de códigos legales y un aroma a café recién hecho que inspiraba confianza. Al entrar, él me miró con atención, como si pudiera leerme el alma. «Cuéntame todo», me dijo, y yo lo hice. Le relaté lo del brindis, la copa de champán, la caída de Carmen, las lágrimas falsas de Adriana y, finalmente, la visita de Julián proponiéndome mudarme a un residencial. Alejandro escuchaba sin interrumpirme, apenas haciendo anotaciones en su libreta. Cuando terminé me miró con esa calma que siempre me ponía nerviosa. «Luna», dijo, «tienes razón en desconfiar. Esto no es coincidencia, pero hay un problema. Sin pruebas sólidas, todo puede parecer un malentendido familiar. Necesitamos estrategia». Y esa palabra, estrategia, fue la chispa que encendió mi determinación. Le pregunté qué podían hacer si realmente querían deshacerse de mí. Alejandro fue directo. «No solo intentarán atentar contra tu vida, también podrían buscar que te declaren incompetente, alegar que a tus 70 años ya no puedes tomar decisiones, que tu juicio está afectado.
Y si lo logran, tu hijo obtendría la tutela legal. Eso significa que tendría control absoluto sobre tu dinero, tu casa, tus decisiones médicas, sobre ti. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa idea me revolvía el estómago más que el veneno en la copa. Que me mataran de un sorbo era una cosa, pero que me robaran en vida, reduciéndome a una anciana incapaz, era mucho peor. ¿Y cómo se prueba eso?, pregunté. Alejandro me explicó. Con evaluaciones de psiquiatras geriátricos, con testimonios de que olvidas cosas, con pequeños accidentes fabricados. Si ya intentaron envenenarte, no me sorprendería que buscaran este camino. Entonces me mostró un plan. Prepararíamos un fideicomiso blindado, imposible de manipular. Actualizaríamos mi testamento para que nadie pudiera alegar confusión. Y lo más importante, haríamos una evaluación psiquiátrica preventiva para dejar constancia de que mi mente estaba más clara que nunca. «Quieren jugar a que eres débil», me dijo Alejandro. «Pues les vamos a demostrar lo contrario». Mientras él hablaba, yo sentía que recuperaba el control. Esa sensación de impotencia que me había acompañado desde la fiesta comenzaba a desvanecerse. Si había algo que sabía hacer bien, era planear con frialdad y precisión. Y ahora, mi plan de negocios era mi vida. Amigos, si ustedes están escuchando esto, quiero que me digan en los comentarios. ¿Alguna vez tuvieron que defender lo que es suyo de su propia familia? Sus palabras me ayudan a seguir adelante. Y no olviden dar like y suscribirse. Eso mantiene vivo este canal. Alejandro también me dio una advertencia. Luna, si tus sospechas son correctas, no pienses que se van a detener. Si ya lo intentaron una vez, volverán. Pero ahora serán más cuidadosos. Lo escuché en silencio y me di cuenta de que tenía razón. Adriana y Julián no iban a rendirse. Ellos creían que 35 millones eran demasiado tentadores para dejarlos escapar. Y yo tenía que demostrarles que mi vida valía más que cualquier cifra. Antes de irme, Alejandro me entregó una carpeta gruesa. Dentro estaban los documentos de los primeros movimientos legales, borradores de mi nuevo testamento, directrices médicas, cláusulas de fideicomiso. Lo abracé como quien agarra un escudo antes de ir a la guerra. «Gracias, Alejandro», le dije. Él sonrió levemente. «No me des las gracias todavía. La batalla apenas comienza». Esa noche, al regresar a mi casa, me sentí distinta. Ya no era solo la anciana que había sobrevivido por suerte al veneno. Ahora era una mujer preparada, con la ley de su lado y con la mente más clara que nunca. Caminé por mi jardín, observé las rosas que mi esposo había plantado hace tantos años y me prometí que no me rendiría. Ellos creían que podían encerrarme, manipularme, callarme, pero estaban a punto de descubrir que una mujer de 70 años, con experiencia y con un plan, es el enemigo más peligroso que podían imaginar. Creí que en esa batalla estaría sola. Creí que nadie se atrevería a mirar de frente lo que estaba ocurriendo bajo mi propio techo. Pero la vida, a veces, pone en tu camino aliados donde menos lo esperas. Y en mi caso, esa aliada fue Carmen López, la madre de Adriana. Aquella mujer que cayó desplomada en mi cocina, aquella que bebió la copa que no le correspondía, apareció en mi puerta una mañana con el rostro pálido, pero con los ojos encendidos por una determinación inesperada. Toqué el monitor de seguridad y allí estaba. Carmen, abrazando un bolso pequeño como si fuera su escudo. Le abrí sin pensarlo y la invité a pasar. Caminó despacio, aún débil, pero con pasos firmes. «Luna», me dijo, «necesito hablar contigo. Es sobre lo que pasó en tu fiesta». Esa sola frase me erizó la piel. Por primera vez, no era yo la única que había visto lo que Adriana intentó hacer. La senté en mi sala y le serví un té caliente.
Ella temblaba mientras sostenía la taza, pero su voz no vaciló. Adriana me dijo que tuve una reacción a un medicamento, comenzó. Pero Luna, yo no tomo más que vitaminas desde hace años. Y recuerdo bien el sabor de ese champán. Era amargo, metálico, diferente. Vi a mi hija cerca de la mesa con un frasquito. Lo abría y lo escondía rápido. Sus palabras confirmaban lo que yo ya sabía, pero escucharlo de su propia madre lo hacía más contundente. Por un momento nos quedamos en silencio, mirándonos. Yo sentía la culpa arderme en el pecho. Si no hubiera cambiado esas copas, Carmen nunca habría estado en esa situación. Pero al mismo tiempo entendí que ese error del destino nos había unido. Ella había probado en carne propia la traición de su propia hija, y yo, la de mi hijo. 2 madres, 2 mujeres, unidas por la misma herida. Respiré profundo y le confesé lo que no había dicho en voz alta. Carmen, yo vi a Adriana poner algo en mi copa. Lo vi con estos ojos, y cambié las copas a propósito. El color desapareció de su rostro. Sus manos apretaron la taza con fuerza. Entonces, yo casi muero por un veneno que ella preparó para ti. Asentí en silencio. Fue un momento doloroso, pero necesario. Porque la verdad, aunque duela, también libera. Carmen rompió en llanto. No era un llanto de dolor físico. Era un llanto de madre rota. ¿Cómo pudo? ¿Cómo mi hija pudo llegar tan lejos? Repetía una y otra vez. Yo le tomé la mano y le respondí. No son solo los hijos, Carmen. Es la codicia, es la ambición, es la ceguera de querer más de lo que uno tiene. A veces el veneno no está en una copa, sino en el corazón. Y sé que esas palabras también eran para mí, porque aún me costaba aceptar que Julián estaba implicado. Pero esa mañana, entre lágrimas y confesiones, entendimos que no podíamos quedarnos calladas. Si Adriana estaba dispuesta a envenenar a su propia madre y a su suegra, era evidente que seguiría intentando hasta lograrlo. «Tenemos que hacer algo», me dijo Carmen con los ojos rojos. «No podemos dejar que esto se repita». Y yo asentí, porque sabía que ahora tenía una aliada, alguien que había visto lo mismo que yo. Amigos, quiero detenerme un instante para hablarles directamente a ustedes. ¿Se imaginan lo que es descubrir que su propia hija o su propio hijo podría traicionarlos? ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? Déjenmelo en los comentarios, porque necesito leer sus experiencias. Y no olviden dar like y suscribirse. Su apoyo es lo que mantiene viva esta voz, que quizás hoy sea la mía, pero mañana puede ser la de ustedes. Esa conversación con Carmen fue el primer rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Me dio fuerzas. Me recordó que no estaba loca, que no eran imaginaciones de una anciana paranoica. Había otra testigo, otra víctima, otra madre, que también había sido herida por la ambición de los suyos. Y juntas podíamos enfrentar lo que venía. No sería fácil. Lo sabía, pero al menos ya no estaba sola. Cuando Carmen se levantó para irse, me abrazó con una fuerza inesperada. «Luna, lo que quieras hacer, lo haremos juntas», me susurró. Y en ese momento comprendí que el destino nos había puesto en el mismo lado de la guerra. Vi cómo se alejaba despacio por el jardín, y me prometí que ni ella ni yo volveríamos a ser víctimas. Esa mañana, la batalla cambió de rumbo. Ya no era una anciana contra 2 ambiciosos. Ahora éramos 2 mujeres unidas contra la codicia que casi nos cuesta la vida. Tras la visita de Carmen, entendí que lo que había ocurrido en mi casa no era un error aislado, sino la punta de un iceberg enorme. Yo ya tenía claro que Adriana había intentado matarme y que Julián lo sabía, pero aún no imaginaba la magnitud de la red que habían tejido a mis espaldas.
Esa noche llamé a una vieja conocida, Gabriela Torres, una investigadora privada con la que había trabajado en negocios turbios cuando necesitaba información sobre competidores. Si alguien podía descubrir lo que mi hijo y su esposa tramaban, era ella. Cuando le conté lo sucedido, hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. «Luna», me dijo al fin, «lo que me estás contando no es un simple conflicto familiar. Es conspiración. Dame 48 horas y sabrás todo lo que esconden». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Conspiración. Mi propio hijo y mi nuera conspirando contra mí. Me dolió en lo más profundo. Pero también me dio la certeza de que no estaba imaginando cosas. Mientras Gabriela hacía su trabajo, yo no podía dejar de observar a Julián y Adriana. Venían a visitarme con frecuencia, demasiado atentos, demasiado amables. Me ofrecían quedarse conmigo para que no estuviera sola. Me traían comida, me hablaban de opciones de residencias. Pero yo ya no escuchaba sus palabras. Observaba sus gestos, sus silencios, las miradas que se lanzaban entre ellos. Era como ver a dos actores mal entrenados tratando de sostener una obra que se caía a pedazos. 2 días después, Gabriela me llamó. Su voz era firme, como cuando me entregaba un informe en los negocios. «Luna, la situación es peor de lo que imaginabas. Tu hijo y tu nuera están al borde de la ruina. La casa que compraron tiene 2 hipotecas y una línea de crédito al límite. Sus tarjetas de crédito suman deudas que superan los $80,000. Y para colmo, Adriana contrató hace 6 meses una póliza de seguro de vida a tu nombre, por $500,000, con ella como beneficiaria». Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Esa revelación me dejó helada. No era solo ambición, era un plan cuidadosamente diseñado. Querían mi dinero, querían mi herencia, y habían encontrado la manera de cubrir cada ángulo. Deudas, seguro, residencia, poder notarial. Era una red completa, una telaraña en la que yo debía quedar atrapada, hasta perderlo todo. Y lo peor, Julián, mi hijo, había dejado que su esposa tejiera esa red sobre mí. Gabriela añadió otro detalle que me estremeció. Tu hijo ha estado pagando honorarios a un psiquiatra geriátrico llamado Eduardo Salazar. Lo más probable es que planeen que él te evalúe para declarar que no estás en condiciones de manejar tus bienes. Sentí un golpe en el estómago. No solo me querían muerta. Si no lograban envenenarme, estaban listos para matarme en vida, declarándome incompetente. Esa noche no pude dormir. Caminaba por mi casa en silencio, mirando cada rincón, cada foto familiar, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento Julián dejó de ser el niño que pintaba dibujos para pegar en el refrigerador y se convirtió en un hombre dispuesto a destruirme? No hallaba respuestas, pero sí una decisión. Si ellos habían tejido una red para atraparme, yo tejería una aún más fuerte para derribarlos. Amigos míos, quiero detenerme aquí para hablarles directo. ¿Alguna vez descubrieron que alguien cercano planeaba algo contra ustedes en secreto? ¿Alguna vez sintieron esa punzada en el corazón al leer un mensaje o escuchar una frase que revelaba la verdad? Escríbanmelo en los comentarios porque sus experiencias me dan valor. Y no olviden dar like y suscribirse, porque esta historia apenas está tomando fuerza. Con el informe de Gabriela en mis manos, ya no tenía dudas. No era paranoia. No eran sospechas de una anciana desconfiada. Eran hechos. Deudas millonarias, un seguro a mi nombre, un psiquiatra comprado, planes de internarme. Todo encajaba. Era una conspiración meticulosa, diseñada para quitarme la vida o, en el mejor de los casos, mi libertad. Yo ya no era una madre para ellos. Era un cheque en blanco. Esa noche, en mi estudio, coloqué todos los documentos sobre la mesa. El informe de Gabriela, los borradores de Alejandro, mis chequeras,
mis notas, y me dije a mí misma: Luna, has enfrentado rivales más duros que estos dos. Lo único que cambia es que ahora la sangre está de por medio. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí la determinación más clara que en años. Ellos tenían su red, pero yo tenía mi experiencia. Y en ese tablero, la jugada final iba a ser mía. Con el informe de Gabriela en una mano y los documentos de Alejandro en la otra, supe que había llegado la hora de dejar de reaccionar y comenzar a actuar. Mi hijo y Adriana habían tejido una trampa para mí, pero lo que no sabían era que yo estaba a punto de tenderles una propia. La clave sería fingir vulnerabilidad, hacerles creer que su plan estaba funcionando, porque cuando el cazador se confía, se acerca demasiado a su presa, y ahí es cuando se convierte en la presa. Al día siguiente llamé a Julián con voz cansada. «Hijo, he estado pensando en lo que me dijiste del residencial. Quizá tengas razón. Esta casa es demasiado grande para mí». Sentí como su respiración se agitaba del otro lado de la línea. «Mamá, de verdad creo que sería lo mejor». Le propuse vernos en la semana para firmar papeles, y su respuesta fue inmediata. «Perfecto. Yo y Adriana iremos mañana mismo. Te ayudaremos con todo». La emoción en su voz lo delató. No era alivio de hijo preocupado. Era la ansiedad del ladrón que ve la caja fuerte abrirse. Esa noche preparé mi casa como un escenario de teatro. Organicé mis papeles en la mesa, dejé carpetas a la vista y coloqué el informe de Gabriela escondido bajo una carpeta vacía. Encendí las nuevas cámaras de seguridad que Alejandro había mandado instalar y verifiqué el botón de pánico conectado directamente con la policía. Cada detalle estaba bajo control. Ellos vendrían creyendo que yo era la víctima, pero saldrían descubriendo que yo era la cazadora. Cuando llegaron, Adriana traía un maletín de cuero y Julián una carpeta llena de documentos. Se acomodaron en la sala como si fueran abogados presentando un contrato. Adriana comenzó. «Luna, aquí están los formularios del residencial. Solo necesitas firmar y transferir el dinero. Nos aseguraremos de que todo sea sencillo». Su sonrisa era afilada, casi victoriosa. Yo asentí con calma, fingiendo que apenas entendía lo que me mostraban. Mientras revisaba los papeles, noté la trampa legal. El poder notarial era mucho más amplio de lo que Julián me había descrito. No solo me permitiría ingresar al residencial, sino que les daba acceso inmediato a todas mis cuentas e inversiones. Levanté la vista y dije con inocencia: «¿Es necesario darles tanto control?». Julián se inclinó hacia mí, con ese tono paternalista que usan los hijos cuando creen que sus madres ya no entienden nada. «Mamá, es solo para facilitar las cosas. Confía en mí». Ahí supe que mi trampa estaba funcionando. Tomé una pluma y comencé a firmar lentamente, mientras la cámara en la esquina grababa cada segundo. «Gracias por ayudarme, hijos. A veces siento que mi memoria ya no es la de antes». Solté con un suspiro calculado. Vi cómo los ojos de Adriana brillaban. Esa frase era justo lo que necesitaban. El indicio de una supuesta incompetencia que más tarde podrían usar en mi contra. No sabían que yo la había dejado caer a propósito. Después de firmar, me levanté despacio, como si estuviera débil, y dejé que ellos revisaran los documentos con avidez. Adriana los guardó en su maletín como si acabara de ganar la lotería. Julián me abrazó fuerte, demasiado fuerte, como queriendo sellar la victoria. Y yo, en mi interior, solo pensaba: sigan confiándose. Están cayendo directo en mi red. Amigos, quiero detenerme aquí y preguntarles algo. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su propia familia quiere despojarlos de todo? ¿Se enfrentarían de inmediato o jugarían el mismo juego, esperando el momento oportuno? Escríbanmelo en los comentarios, porque su opinión es vital. Y no olviden dar like y suscribirse. Su apoyo me da fuerzas para seguir revelando cada paso de esta historia.
Cuando se marcharon, los vi desde mi monitor de seguridad. En el coche discutían en susurros, pero sus gestos los delataban. Adriana sonreía satisfecha. Julián se veía nervioso. Yo sabía lo que pensaban, que ya me tenían atrapada, que el dinero pronto estaría en sus manos. Pero lo que no sabían era que los documentos que firmé eran solo copias preparadas por Alejandro, sin validez legal. Lo único que conseguí fue su evidencia en video, confirmando su plan. Esa noche me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito. Había dado el primer paso en mi contraataque. Ellos pensaban que el tablero era suyo, pero no sabían que yo ya había movido las piezas a mi favor. La trampa estaba en marcha, y cada palabra, cada gesto y cada firma falsa los estaba acercando a su propia caída. Yo, a mis 70 años, iba a demostrarles que subestimar a una mujer con experiencia es el error más caro que se puede cometer. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Habíamos acordado reunirnos en mi casa para cerrar los trámites del residencial. Julián y Adriana llegaron puntuales, vestidos como si fueran a una junta de negocios. Él con su traje gris, ella con un vestido elegante y un maletín que parecía pesar más que su conciencia. Yo los recibí con una sonrisa tranquila, pero en mi interior sentía que cada latido de mi corazón marcaba la cuenta regresiva de un juego que estaba a punto de terminar. La sala estaba preparada como un escenario. Sobre la mesa de nogal coloqué los documentos falsos que Alejandro había preparado y, discretamente, activé las cámaras ocultas que grabarían cada palabra. Me senté frente a ellos, con mis manos apoyadas sobre la mesa, y los dejé hablar. Adriana fue la primera en romper el silencio. «Luna, hoy es un gran día. Vamos a asegurarnos de que vivas tranquila, sin preocupaciones». Sus labios sonreían, pero sus ojos brillaban con codicia. Saqué mi pluma y comencé a firmar lentamente los papeles que me tendieron. Fingí estar cansada, como si me costara leer las letras pequeñas. «Gracias, hijos. A veces me confundo, pero sé que ustedes quieren lo mejor para mí». Noté cómo Adriana apretó el brazo de Julián debajo de la mesa, como confirmando que la victoria estaba asegurada. Ese gesto fue la confirmación de que habían caído en mi trampa. Cuando terminé de firmar, levanté la vista y con una calma que me sorprendió a mí misma, solté la bomba. ¿Saben lo que acaban de hacer? Acaban de quedar grabados intentando despojarme de todo lo que he construido. Cada palabra, cada mentira, cada sonrisa hipócrita, todo está registrado. La expresión de Julián se desmoronó en un segundo. Adriana palideció como si hubiera visto a un fantasma. El silencio se rompió con un portazo. La detective Guzmán, acompañada de 2 oficiales, entró a mi sala. Alejandro había preparado todo, y con las pruebas del informe de Gabriela y las grabaciones de esa mañana, ya no quedaban dudas. «Señora Adriana Ramírez», dijo la detective con voz firme, «queda arrestada por intento de homicidio». Adriana intentó levantarse, pero uno de los oficiales la sujetó antes de que pudiera dar un paso. Julián, en cambio, se desplomó en el sofá. Su rostro estaba desencajado, sus manos temblaban. «Mamá, yo no quería... no sabía que ella iba a llegar tan lejos». Lo miré directo a los ojos y vi la mentira en su voz. Tal vez no sostuvo el frasco de veneno, pero había sido cómplice silencioso. Había dejado que todo ocurriera, con tal de beneficiarse. Y eso, para mí, era igual de doloroso. Adriana gritaba mientras le ponían las esposas. «Tú nos arruinaste, vieja. Creíste que ganaste, pero no sabes lo que has hecho». Sus palabras resonaron en la sala, pero ya no me herían, porque la verdad era simple. Yo no los arruiné. Ellos se arruinaron solos con su avaricia. Yo solo me aseguré de que pagaran el precio de sus propios actos.
Me volví hacia Julián. Su rostro estaba empapado en lágrimas, su voz quebrada. Perdóname, mamá. Yo solo quería ayudarte. No sabía que Adriana planeaba. Lo interrumpí con un gesto. No, Julián. Querías mi dinero. Querías mi vida. Aunque no lo digas en voz alta. El verdadero veneno no estaba en esa copa. Estaba en tu corazón. Nunca olvidaré cómo bajó la cabeza, incapaz de sostenerme, la mirada. Amigos, quiero hablarles aquí con el alma en la mano. ¿Se imaginan lo que es enfrentar a tu propio hijo y descubrir que está dispuesto a destruirte? No se lo deseo a nadie. Díganme en los comentarios qué harían si estuvieran en mi lugar. Y por favor, den like y suscríbanse. Porque contar esta historia me ha costado lágrimas, pero también me ha dado fuerza al saber que ustedes me escuchan. Cuando la policía se llevó a Adriana y a Julián, quedó solo en mi sala. Sentí una mezcla de alivio y de tristeza. Había ganado la batalla, sí, pero había perdido a mi hijo. Sin embargo, entendí que a veces la justicia no se mide en victorias felices, sino en verdades dolorosas. Esa noche me serví una copa de vino y me dije: Luna, sobreviviste. Y ahora, aunque te duela, estás libre. El enfrentamiento final había terminado, pero la historia aún tenía un capítulo más que contar. Han pasado ya varios meses desde aquella mañana en que vi a la policía llevarse a Adriana esposada y a mi hijo desplomarse en mi sala, derrotado por su propia ambición. A veces me parece que fue un sueño, una pesadilla de la que desperté con el corazón en llamas. Pero cada vez que miro las rosas en mi jardín, recuerdo que sigo viva gracias a mi intuición y a mi decisión de no dejarme vencer. Porque, queridos amigos, la verdad es que pude haber muerto en esa copa de champán, pero sobreviví. Y esa fue mi mayor victoria. Adriana fue condenada a 15 años por intento de homicidio. Durante el juicio lloró, gritó, negó todo, pero las pruebas eran contundentes. El frasquito con restos de veneno, las grabaciones de mis cámaras, la póliza de seguro a mi nombre. Todo estaba ahí, pintando el retrato de una mujer capaz de envenenar a su propia madre, con tal de conseguir dinero. Verla declarada culpable no me dio alegría, sino un extraño vacío. Porque, al final, también era madre. Y verla destruida me recordó que en esta historia no había ganadores, solo víctimas. Mi hijo Julián recibió una condena menor, 3 años por conspiración y fraude. Su abogado lo pintó como un hombre manipulado por su esposa, un hombre cegado por las deudas y la desesperación. Tal vez fue cierto. Tal vez Adriana fue la mente maestra. Pero, ¿acaso eso lo perdona? No. Porque un hijo debe proteger a su madre, no entregarla como sacrificio al altar de la codicia. Ese fue su pecado, y la cárcel solo fue un reflejo de lo que ya había perdido. Mi confianza. A pesar de mi todo, no lo odio. Lo digo con lágrimas en los ojos. Lo amo, porque sigue siendo mi hijo, la carne de mi carne. Pero también aprendí que amarlo no significa justificarlo. Hay límites que ni la sangre debe cruzar, y Julián los cruzó todos. Si alguna vez recuperamos nuestra relación, no lo sé. Quizás el tiempo tenga respuestas que yo aún no puedo ver. Valeria, mi nieta, me llamó poco después de la sentencia. Con su voz temblorosa me dijo: «Abuela, lo siento mucho. Yo no sabía nada, te lo juro».